Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Este es un conversatorio de historia argentina y lo he denominado mis preguntas sobre el pasado y el presente de mi país, Argentina. Voy a introducir el tema y voy a partir que por razones estrictamente metodológicas voy a em, anudar la historia argentina y su presente con su contexto internacional. Y entiendo que es importante esto porque eh, crea un espacio de trabajo diferente y no solamente interno respecto a las distintas cuestiones que pasaron en nuestro país. Lo cierto que esta, esta forma, este producto de este trabajo crea, como yo lo entiendo, una nueva ficción en relación con un lugar de verdad, en donde hace entrar el lugar del engaño, en el sentido de que no, no me propongo como un lugar de lo verdadero, sino de que todo, todo espacio de reflexión de la historia es, una, es una ficción posible, es una lectura posible, es una versión, y hay otras. Lo cierto que esto lo que buscaría es una nueva versión respecto a una ciencia política conjetural que no es la primera vez que se hace. Esto es, muchos autores ya lo han intentado. Entonces, mi propuesta de trabajo es la siguiente. Comienzo, decía, ubicando el contexto internacional con, no en el momento presente, sino a mi entender, yo lo ubicaría con la caída de la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en cuanto a caída del reparto del mundo y el comienzo de la globalización respecto de una nueva hegemonía de los Estados Unidos y con un desplazamiento de las multinacionales hacia el oriente asiático como una búsqueda de mayor ganancia achicando los salarios. Entonces, entiendo que esto sería el contexto internacional y respecto a nuestro tiempo político, económico y social actual, las preguntas clásicas es cómo llegamos a este momento de esta presidencia de Milei y qué fenómenos internos y externos dieron lugar a eso, qué cambio cultural, por qué la nueva derecha del mundo tomó a Gramsci respecto a la importancia del cambio cultural para crear las nuevas condiciones políticas. Esto me parece central preguntarnos. Y respecto de, de una cuestión central también, entiendo que es muy importante, los efectos de la dictadura del 76 al 83 respecto a lo político y a lo económico social. Todos estos temas iremos tratando de, de desarrollar. Bueno, otra de las cuestiones me parece importantes es que respecto a
a la dictadura y cómo cayó la dictadura del 76-83 fue la guerra de las Malvinas y el papel del imperialismo de Estados Unidos y Gran Bretaña respecto a, a la, a la desconfianza respecto a esa dictadura, que yo no digo que fue determinante totalmente, pero fue importante el papel del imperio de sacarle el crédito que antes tenía, que antes le cumplían, esa dictadura le cumplió un papel importante a Estados Unidos, a su imperio, respecto de nuestro país. Otra cuestión, ¿qué país tuvo que enfrentar a Alfonsín respecto a lo económico, respecto al aumento de la deuda externa, respecto a lo político y social del terrorismo de Estado y respecto al estado de la clase trabajadora y la sociedad en general? Parece que son preguntas también que, que hace falta ir desarrollando. Y la pregunta por qué cayó Alfonsín y con qué intereses tuvo que pactar Menem en relación y la soledad que tuvo la CGT tanto de Ubaldini como de Moyano en su momento respecto al lugar de la resistencia. Paso ahora al contexto internacional previo a la caída de la Unión Soviética, en donde ahí podemos hablar de la caída del muro de Berlín, la caída de los países de la órbita soviética, en donde se alejan del capitalismo de Occidente. Hay una alianza de Estados Unidos y de Gran Bretaña en relación a Thatcher y Reagan por ese tiempo. Antes hay una alianza de China y Estados Unidos contra la Unión Soviética en el tiempo en donde hay un importante crecimiento de Japón. En cuanto a los efectos de la globalización, nosotros podemos ubicar cómo se van desplazando, cómo se desplazó la Guerra Fría en relación a las guerras que empezó a implementar Estados Unidos respecto a Irak y Afganistán, y respecto a las guerras de petróleo y el lugar que tuvo Israel como satélite de Estados Unidos en el Medio Oriente. Vamos ahora a otro capítulo bastante diferente que tiene que ver con lo que ha sucedido en nuestro país antes de que se dictara la Constitución Nacional y los efectos de la Constitución Nacional. Respecto a este primer punto, a lo que sucedió antes de la Constitución Nacional, ubiqué primeramente el conflicto de España y sus colonias en un mercado capitalista mundial, en donde en ese momento prevalecía Inglaterra. La caída de España y sus colonias dieron lugar a la Revolución de Mayo de 1810 y a una supuesta independencia política. Pero en ese momento era claro la alianza entre el comercio británico y la ganadería argentina, representada en ese momento por la Revolución de Mayo. En ese contexto también el trabajo que hizo San Martín y los caudillos provinciales para favorecer esa independencia. Después, otra de las cuestiones importantes,
la influencia de las revoluciones de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que como parte del contexto internacional digamos que pasaba en ese momento respecto a la Revolución de Mayo. Otra de las cuestiones importantes es que esta unidad política de nuestro país dio lugar a dos proyectos de país distintos, los unitarios por un lado de Buenos Aires contra los federales del interior por el otro, otra de las cuestiones muy importantes. Otra de las cuestiones importantes es la diferenciación entre Rivadavia, entre las posiciones de Rivadavia, Dorrego y Rosas. Rivadavia con su ley de enfiteusis, del reparto de las tierras a los nuevos hacendados, y su empréstito Baring Brothers, que recién se terminó pagando prácticamente 100 años después. La caída de Dorrego, un federal, a manos de un unitario como Lavalle. Y Rosas, se podría decir, con acuerdos por momentos con unitarios, en otros momentos con federales, como que en posiciones algunas veces ambivalentes, en donde podríamos decir que con Rosas aparece esta primera grieta, rosistas y antirrosistas, donde hay un enfrentamiento, por supuesto, de grupos de interés, que en un momento estuvieron los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, pero en otros momentos, digamos, hubo todo un acuerdo entre los federales del interior, y que finalmente que estuvieron capitaneados por Urquiza, pero que finalmente en la alianza de Buenos Aires con Mitre y Sarmiento dio lugar a la caída de Urquiza. Entonces, con la batalla de Caseros, ganó Urquiza Rosas, y como decíamos, hay una alianza entre el interior primeramente y con Mitre Sarmiento, que posteriormente esto cae. Y en ese tiempo, respecto al contexto internacional, vamos a decir, una de las cosas que todos sabemos es las batallas entre Inglaterra y Francia para ganarse el poder de Europa, que finalmente gana Inglaterra y pierde Francia en relación a Napoleón, y la importancia de los localismos del interior que los perjudicaba justamente este libre comercio y esta apertura de los puertos. Bueno, por ahora vamos a dejar acá para la próxima reunión. Gracias.